Buenas tardes. Muchas gracias por conectarse a la Iglesia Bautista de la Fe. Bueno, por este medio por lo menos, eso fue mi hija Sofía tocando el piano. Antes, el día de hoy, tocó y la grabamos. Gracias a Dios por ella y por el esfuerzo de ella en practicar el piano. Y gracias a Dios por la música que nos anima, de verdad. Es una bendición realmente poder escuchar buena música y tener nuestro espíritu avivado y reanimado por la música. Dios nos bendice con la música. Bienvenidos, muchas gracias a todos los que están conectados y los que van conectándose. Excelente día, gracias a Dios por un día soleado y estamos aquí en casa, como deben todos estar en casa. Estamos aquí en casa esperando que el Señor esté obrando en nuestro país y sabemos que, bueno, parece que el 4 de mayo van a comenzar a abrir diferentes cosas, pero dudo que enseguida vamos a estar en la iglesia de nuevo. Vamos a esperar lo que dice el gobierno para darnos permiso otra vez para poder reunirnos en el edificio. Mientras tanto, estemos orando los unos por los otros, orando por este país, orando por los que están enfermos y por las familias que han perdido un ser querido. Estemos en oración. Y quisiera decir muchas gracias a los doctores y enfermeras y otros que están ahí en la primera línea de la batalla luchando contra este virus. Muchas gracias por estar ahí luchando por nosotros, realmente por todos nosotros, porque eso es una labor excelente y damos gracias a Dios por ustedes. Bueno, hermanos, vamos a continuar con este tiempo. Quisiera primero decir muchas gracias otra vez por estar conectado y espero que el día de hoy el mensaje sea de bendición y de exhortación para nuestras vidas. Me ha sido un estudio lindo y doy gracias a Dios por su palabra. Vamos a comenzar con el mensaje, pero quisiera, antes del mensaje, quisiera recoger la ofrenda. No, eso fue una broma. Quisiera comenzar con una oración. Entonces, vamos a orar. Padre, muchas gracias por este día. Gracias por el privilegio de abrir tu palabra, de estudiarla. Y gracias por un maestro tan maravilloso como el Espíritu Santo que obra en nosotros, ayudándonos a entender tu palabra. Gracias porque sabemos que Él es el autor de la Biblia. Fue inspirada la Biblia por medio del Espíritu Santo y te damos gracias y te adoramos porque nos diste tu palabra. Te ruego, Padre, que estés obrando en este tiempo, que estemos atentos a tu palabra, atentos a la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones y que recibas tú toda la gloria y la honra y la alabanza. Padre, solo tú eres digno, porque tú eres el Dios supremo. Sigue obrando ahora en este tiempo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, hermanos, estamos en... ahorita voy a grabar. Mi esposa me hizo recordar, grabar. Y voy a aplastar grabar y no el otro botón equivocado, para que realmente grabe. Aquí está grabando, excelente, ya está funcionando, muy bien. Lucho con la tecnología, a veces gano, a veces pierdo, pero vamos luchando, así es la batalla. Bueno, hermanos, estamos en Gálatas capítulo 5, entonces si tienen sus Biblias, por favor, busquen Gálatas capítulo 5, estamos estudiando el libro de Gálatas y estamos avanzando poco a poco, pero ahora estamos en el capítulo 5. Increíble, casi estamos terminando la epístola, nos falta el capítulo 5 y el capítulo 6 y chao Gálatas. Y espero que este estudio hasta ahora haya sido de bendición para sus vidas. Yo sé que para mí me ha animado, me ha ayudado mucho, me ha presentado diferentes desafíos y eso es bueno y eso es la idea con la palabra de Dios. Estamos en Gálatas capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Y realmente este es el pasaje. Por tiempo no vamos a tocar todos los versículos. Quisiera, pero sería muy largo el mensaje.
mejor vamos a enfocarnos en los primeros versículos, de los primeros 6. Pero vamos a comenzar la lectura en el versículo 1. Gálatas 5, comenzando en el versículo 1. Entonces, si tienes la Biblia ahí, quizás en el tablet, quizás en el celular, o en la compu, o en un libro, como tiempos antiguos, puede conectarse en Gálatas capítulo 5. Vamos a leer comenzando en el versículo 1. ¿Están conectados? Excelente. Dice Gálatas 5:1: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Entonces aquí es el pasaje para nosotros de este día, y gracias a Dios por su palabra. Estamos aquí ya arrancando el capítulo 5, y Pablo sigue escribiendo. Recuerda cuando él escribió Gálatas, estaba escribiendo una carta o una epístola, decimos, y estaba escribiendo a una iglesia o varias iglesias en la región de Galacia. Y él está escribiendo a estas personas. Entonces, cuando él escribió, no puso capítulo 5, versículo 1. Esto, como sabemos, fue añadido muchos años después para ayudarnos a nosotros, los lectores, en encontrar diferentes pasajes. Pero, entonces Pablo está escribiendo y está manteniendo o desarrollando una idea. Y capítulo 5, por ende, está conectado al capítulo 4. No podemos decir, ok, ahí está el corte de capítulo 4, y nueva idea, nueva forma de pensar, ahí comienza el capítulo 5. Realmente hay vínculos, hay una conexión al capítulo 4. Y no solamente al capítulo 4, sino también regresando a toda la epístola. Es importante entender el contexto, ¿verdad? Bueno, él comienza aquí una forma de pensar, está continuando una enseñanza clara, comparando la diferencia entre andar en la ley o andar en Cristo. Y eso es un tema principal de toda la epístola de Gálatas, ¿verdad? Y bueno, yo estaba pensando en este pasaje y cómo aplica en nuestra vida. Y estaba pensando, me hizo pensar en esta ilustración. El otro día estaba ahí podando en el jardín, cortando las plantas y todo. Y bueno, le tocaba una planta grande que estaba ahí cayendo por el peso. Tenía que podar la planta. Y entre las cosas que corté, cayeron algunas de las flores de esta planta, que son hermosas, son rojas, son hermosas flores. No sé cómo se llaman, pero son hermosas. Entonces, corté una de las flores y le di a mi hija. Sofía puso en su cabello, estaba ahí corriendo, y después él le puso en el agua, la flor. Y ya, bueno, la flor estaba ahí sentada en su agua, todo bien, pasó la noche. El día siguiente nos levantamos, ¿y cómo estaba la flor? Estaba marchitada. Pobre la flor. Y ya, ¿qué valía? Para nada. Era para botar nomás. No duró mucho tiempo. A veces las flores, las rosas o diferentes cosas, cuando se cortan, ya duran más tiempo. Esta flor ni la noche pasó, estaba ya marchitada. ¿Y por qué será?
Porque ya sabemos, porque cuando una flor o una rama, cuando una hoja está cortado, está separado de la planta, comienza a morir, comienza ya a mostrar los efectos de estar separado de la planta, de la fuente de su vida. Y bueno, es una buena ilustración para nosotros, realmente al considerar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios y considerando nuestra relación con Dios Padre. Y bueno, eso es algo que nos oriente, que nos ayuda. La creación nos enseña mucho sobre Dios y sobre nuestra relación con Él. Algo que me preocupa no es que cuando corto una flor de su planta que se marchita. Lo que me preocupa es la cantidad de cristianos de hoy en día que piensan que pueden florecer aparte de Cristo. Y la cantidad de personas que dicen que no necesitan a Dios en su vida, que pueden florecer sin Dios. Y necesitamos reconocer la verdad. Necesitamos a Dios. Él es la fuente de nuestra vida. Aquí en Gálatas 5, del 1 al 12, Pablo está desarrollando esa idea. Y realmente, como dije en los primeros 6 versículos que vamos a estudiar, es donde más vemos esa idea señalada. Y realmente hay dos posibilidades. Hay dos posibilidades. Según este pasaje, hay dos posibilidades para el ser humano. Dos posibilidades para el ser humano. La primera posibilidad es que el ser humano está separado de Cristo por religión. El ser humano está separado de Cristo por la religión. Miren los versículos 1 al 4. Ya leímos, pero voy a leer otra vez. En Gálatas 5, del 1 al 4. Si está recién conectándose, no voy a decir nada por llegar tarde, pero está bien. Estamos en Gálatas 5, del 1 al 4. Esa es la primera posibilidad. Dice Pablo aquí: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Vemos aquí claramente, Pablo dice que el hombre que quiere vivir por la religión está separado de Cristo. Entonces esa es la primera posibilidad, el ser humano separado de Cristo por la religión. No sé si has visto las fotos o quizás en vida real, has visto un animal con el yugo haciendo algún trabajo. Usan el yugo para los animales que jalan ahí diferentes herramientas en el campo. El yugo es algo que utiliza el granjero, el dueño del animal. Le pone ahí el yugo para controlar, para dirigir, para también ayudar que jale. Es un instrumento de trabajo, de servicio. Y Pablo lo compara aquí con esclavitud. Y es algo muy útil en el mundo de los animales, pero imagínate un ser humano con un yugo, teniendo que trabajar con un dueño ahí sentado ahí atrás diciendo, ¡guachá! Con el látigo, ¡adelante! ¡Jale, jale! Sería horrible, es algo que nos ofende, nos insulta, pensando así. Pero Pablo dice aquí: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ese yugo de esclavitud es algo que Pablo dice, él compare con la religión. En este caso específicamente está hablando de guardar la ley, de querer guardar la ley, de decir, ok, la ley es lo que me justifica. Y él dice, no, eso es esclavitud, es un yugo de esclavitud. Y podemos imaginar las personas que estaban bajo la ley, ahí con este yugo, diciendo, ok, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Y estaban muy ocupados en esclavitud, encadenados
a algo que realmente no podría darle libertad. Pablo hace esta comparación y es un poco duro, pero es bastante claro, ¿verdad? Quizás has vivido bajo una religión y puedes identificarte con esta comparación. Y dices, sí, yo recuerdo cuando yo vivía en la religión, cuando yo estaba ahí con las reglas, con los mandamientos, con esto y con lo otro, y tienes que hacer esto y no puedes hacer esto. Viviendo con estas reglas, con estos límites, con esta restricción, es como un yugo de esclavitud. Tiene la persona, tiene los feligreses ahí están en esclavitud, encadenado a guardar todo lo que está escrito, o lo que está enseñado, o lo que está predicado por un líder o por la religión en general. Y están en esclavitud. Quizás tú dices, no, pastor, yo antes de conocer a Cristo, yo jamás vivía bajo una religión. Yo tenía libertad de las religiones. No me congregaba en ninguna parte, no escuchaba nada y yo estaba feliz en el mundo. Bueno, entonces hay personas que viven así, libres de la religión, pero están en el yugo de esclavitud del mundo, del pecado mismo, que están allí ni luchando contra la esclavitud del pecado, que domina, que controla a la persona. Y hay personas que viven en esta esclavitud, otros que dicen, no, yo voy a resistir esto, pero se lanzan a la religión, a otra esclavitud. Entonces, Pablo dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La religión en general es este yugo de esclavitud. Ahora, anota aquí dos palabras muy importantes en el versículo 1. Gálatas 5:1, Pablo dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Otra vez. Hay que recordar a quién está escribiendo Pablo. Pablo está hablando a personas que supuestamente salieron de la esclavitud, ya rompieron en Cristo, rompieron este yugo de esclavitud y estaban libres en Cristo, pero ahora están regresando o están otra vez sujetándose al yugo de esclavitud. O sea, Pablo está diciendo que uno puede, como cristiano, voluntariamente ponerse de nuevo este yugo de esclavitud. Ponerse de nuevo el yugo de la religión. Y es un peligro, es algo que Pablo dice, evita esto, no lo hagas. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Podemos pensar en esto y decir, eso no tiene sentido. Un cristiano que regresa a ponerse el yugo de la esclavitud. No, eso es ilógico. Pero quizás no es tan ilógico. No es tan irracional. Piénsalo un segundo. Uno, antes de conocer a Cristo, puede practicar una religión quizás por un mes, quizás por un año, quizás por décadas tiene en esta religión, haciendo los ritos, haciendo las tradiciones, haciendo las costumbres, haciendo todo lo necesario, viviendo dentro del organismo de esta religión. Cuando recibe a Cristo, se sale o está entrando en la libertad, ya deja atrás esto, pero está marchando, pero ya cuando viene un problema, viene una dificultad. La vida cristiana no es tan fácil como esperaba. Hay oposición, hay persecución, hay obstáculos, cae en el pecado de nuevo. ¿Cuál es la tendencia, podemos decir, natural de aquella persona? Su reacción normal sería regresar a los caminos conocidos.
tomar de nuevo estos ritos, estas costumbres y decir, ok, ¿qué hago aquí? La reacción que ha practicado ya por quizás décadas, quizás por muchos años, fue así. Entonces, quizás sería una reacción natural. Y necesitamos tener cuidado, porque como cristianos, bueno, la vida va a ser difícil. Habrá obstáculos, quizás habrá persecución. Habrá días cuando no estamos tan contentos y wow, todo chévere. A veces la vida cristiana se pone dura. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Tenemos que estar pensando y orando y los ojos puestos en Jesús para no regresar a este yugo de esclavitud. Porque eso es lo que quiere el hombre viejo. Quiere regresar a este camino. Entonces no es tan raro realmente que los Gálatas estaban buscando o regresando, poniéndose de nuevo este yugo de esclavitud. No era correcto, pero es comprensible. Por lo menos yo puedo comprender cómo podría hacerlo. Necesitamos reconocer también que, como Pablo está escribiendo a los Gálatas, probablemente no tenían años y años en el Señor. Quizás todavía eran nuevos creyentes, en el sentido de quizás 1 año, quizás 2 años, quizás un poco más, no sabemos cuánto tiempo tenían en el Señor. Pero a lo mejor ya no eran maduros todavía, no eran maduros en la fe, no eran ya ancianos, podemos decir. No tenían toda la práctica para entender todo correctamente. Entonces, en su ignorancia o en su falta de conocimiento de las cosas bíblicas, estaban regresando al yugo de esclavitud. No es tan raro que una persona que conoce a Cristo de repente tiende a regresar a los caminos anteriores. No debemos echarle piedras y decir, ¡ay, qué locura, qué tonto, qué bobo! Porque eso es lo que hacen los religiosos, ¿verdad? Necesitamos tener cuidado nosotros mismos, debemos examinarnos a nosotros mismos y estar seguros que nosotros estamos marchando bien. No debemos pensar que como cristianos ya somos inmunos o no tenemos ya la tendencia o la tentación de regresar a los caminos anteriores. Y eso es algo falso. Como cristianos, de hecho, debemos estar atentos, porque la tentación es otra vez regresar al yugo de esclavitud. Pablo lo advierte, dice que no lo hagas, pero podemos caer en esto. Ahora, como cristianos, como Pablo está escribiendo aquí a las personas que fueron creyentes, como cristianos debemos pensar, ¿qué está pasando en mi vida? Obviamente, déjeme decir algo antes de continuar. Si uno está atrapado en la religión o está todavía con el yugo de esclavitud puesto, ¿qué necesita? Necesita creer en el Señor Jesucristo. Necesita estar puesto en libertad. ¿Ok? Pero para los que ya somos salvos, ¿cómo podemos evitar regresar a este yugo de esclavitud? Pablo dice aquí algo muy chocante en el versículo 4. Imagino que para los Gálatas, escuchando esto, quizás como llegó como epístola o una carta a la iglesia, quizás un líder, quizás el pastor, se paró delante de la congregación para leer esta epístola. Y no puedo imaginar, estando ahí, escuchando como Gálatas, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Pablo no está poniendo la cara bonita, no está ahí diciendo, oh, qué lindo, bueno, si quieres. Él va directo. Pero tiene toda la razón. Si una persona quiere regresar a la religión, ni debe imaginar que Cristo va a ir con él a esta religión.
Que Cristo va a decir, ok, tú vas a poner el yugo de la religión, también me pongo a tu lado, aquí estoy contigo, vamos adelante en la religión. No, jamás. Cristo no está sujeto al yugo de la esclavitud, al yugo de la religión. Cristo libre de este yugo. Entonces cuando uno regresa se pone de nuevo este yugo de esclavitud, está alejándose de Cristo. Está de ley, está aflojándose de Cristo. Eso es lo que dice claramente el versículo 4, es lo que es lógico, pero también es bíblico. ¿Sabe? Yo recuerdo como niño, me encantaba el programa espacial de los Estados Unidos. Yo crecía, bueno, hace unas décadas, no vamos a decir cuántos, pero yo recuerdo como los Estados Unidos y Rusia estaban ahí en la lucha para ver quién ganaba diferentes cosas, ¿no? Y bueno, una fecha grande es que 7 de febrero de 1984, sin comentario, 7 de febrero de 1984, el estadounidense Bruce McCandless hizo una caminata en el espacio. ¡Wow! Increíble, ¿no? Hizo una caminata en el espacio. La verdad es que no fue la primera caminata que hizo un astronauta, que se había salido de la nave. No fue la primera. Pero sí fue la primera vez que un astronauta hizo una caminata, pero sin estar atado a la nave. Siempre habían tenido una cuerda que tenía oxígeno o comunicación o diferentes cosas que era entre la nave y el traje espacial del astronauta cuando estaba ahí en el espacio. Pero esta vez él se salió de la nave, no había cuerda, no había oxígeno, no había comunicación por cable. Fue inalámbrico, podemos decir. Y yo recuerdo como niño pensando, cuando escuchaba esa noticia, y yo recuerdo pensando, ¡qué terror! ¡Qué terror! Imagínate, él está ahí con todo su traje, respirando como Darth Vader, ¿no? Pero ahí está agarrándose a la nave. Y alrededor el vacío del espacio. Y aquí está su nave. Y él tome la decisión a aflojarse. Y se va de la nave. Ahí está él, flotando en el espacio. ¡Wow! Yo recuerdo pensando en el terror de este momento. Y estoy seguro que había muchas emociones pasando a Bruce cuando estaba ahí, en este momento, cuando él estaba ahí diciendo, ok, ¿qué voy a hacer aquí? Quizás se aflojó rápido, no sé cómo fue todo el evento, pero entre estas emociones puedo imaginar que había terror. Porque eso es seguridad. Esa nave representa vida. Y él está aflojándose de esto, confiando en un traje que funcionaba hasta aquí, pero ¿qué tal si está allá y hay un problema? ¿Quién va a jalarle? No hay cómo. Él está, pero solito. Y estaba pensando en esto cuando leí este versículo. De Cristo os desligasteis. O sea, Pablo dice de los Gálatas que los que querían guardar la ley, que querían circuncidarse, que querían estar ahí justificándose por la ley, Pablo dice, ¿te estás aflojando o estás desligando de Cristo? Ya no hay liga, no hay conexión entre tú y Cristo. Porque quieres hacer algo donde Cristo no está ahí. Increíble pensar. Qué terror pensar. Ahora como cristiano, ahora conociendo la maravilla de estar en Cristo y decir, ok, ahora voy a aflojarme de Cristo y yo voy
por mi propia cuenta, voy a vivir. ¿Cómo puede ser? ¡Qué terror! Me da impulso a aferrarme más de Cristo y decir, no, jamás, Cristo no. Así dice Pablo. Pero pasa con nosotros. Tenemos esa tentación, esa tendencia de olvidarnos de Cristo, de descuidarnos y decir, ya ok, pequé, entonces yo voy a dar una ofrenda más grande. O pequé, o caí en alguna tentación, o hice algo indebido, ya entonces ya voy a arreglar las cosas a mi forma. Debemos reconocer lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que, ok, no necesito a Cristo, estoy ya aflojándome de Cristo. Bruce McCandless, cuando estaba en ese traje espacial, estaba vivo, pero ¿hasta cuándo? Estaba sobreviviendo por el momento, pero solo tenía una cierta cantidad de oxígeno, una cierta cantidad de combustible para poder manipularse y mover en el espacio y llegar de nuevo a la nave. Solo tenía vida por cierto tiempo. Y después ese traje no le daba vida, no le ayudaba para nada. Y así son los cristianos. Decimos, ok, voy a aflojarme de Cristo para hacer algo, voy a buscar mi forma, voy a hacer esta cosa grande, voy a dar un sacrificio que agrada a Dios. Y en vez de decir, Cristo te necesito, estamos diciendo, yo no necesito a Cristo. Quizás no con las palabras, pero con las acciones. Y eso me infunde de temor, de terror. ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces con mis acciones, sin pensar? Yo digo, yo voy a arreglar esto, Dios, me aflojo de Cristo. Ya voy a hacer esta cosa que te agrade y así voy a arreglar con mi falla. Estoy aflojándome de Cristo. Necesitamos tener cuidado. Porque la religión, sea lo que sea la religión, no importa el nombre de la religión es el hombre buscando justificarse a sí mismo. Esa es religión. La religión es un yugo de esclavitud. Y estamos aflojándonos de Cristo. Estamos desligándonos de Cristo. Estamos cayendo de la gracia, o sea, de la misericordia, del favor inmerecido de Dios. ¿Por qué? Porque estamos cayendo a decir, ok, por obras yo voy a alcanzar justificarme. Y sabemos que eso jamás va a funcionar. ¿Te has aflojado de Cristo para regresar al yugo de la esclavitud? Al yugo de la religión, a la autosuficiencia. Debemos como cristianos examinarnos. Este pasaje es eficaz, es útil para los incrédulos porque pueden ver el peligro, pero realmente fue dirigido principalmente a los cristianos, a los creyentes, a los que ya han sido puestos en libertad por Cristo. Los que querían regresar al yugo de la esclavitud. Hermano, te animo a examinar tu vida. ¿Has caído en decir, ok, yo en la vida diaria voy a hacer esto, puedo hacer esto, no necesito a Dios en mi vida? Quizás con estas palabras no lo has dicho, pero con tus acciones estás mostrando que eso es tu creencia. Ya estás viviendo de nuevo con un yugo de esclavitud. Y por eso muchas veces nuestra vida cristiana no es lo que esperamos que sea. No tenemos gozo. ¿Por qué? Porque estamos otra vez poniéndonos el yugo de esclavitud. Debemos tener cuidado. El cristiano jamás pierde la salvación. Jamás puede decir, ok, ya por algún momento, un día decidí apartarme de Cristo un rato y me encuentro aquí perdido para siempre, para la eternidad. No, si uno tiene vida eterna, tiene vida eterna. Este pasaje no está enseñando la pérdida de la salvación, pero es una advertencia para nosotros, por decir, ¿cómo estoy viviendo? El cristiano, el discípulo de Cristo, debe estar viviendo
aferrado a Él. Pero la rebeldía del ser humano busca alejarse de Cristo, busca la forma de aflojarse de Cristo. Y quizás tenemos vida por un tiempo, pero no es permanente. Somos como la flor cortada de la planta. Somos como el astronauta que está ahí sin soga, sin conexión a su nave espacial. Quizás estamos ahí sobreviviendo por un tiempo, pero realmente debemos y tenemos que regresar a Cristo. Y eso es mucho mejor. Apocalipsis 2.5 es un versículo que nos anima. Si puede buscar Apocalipsis 2.5 rapidito. Apocalipsis 2.5. Cristo está hablando aquí a las iglesias y dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dios no va a dejarnos vivir en el yugo de esclavitud mucho tiempo, sino va a juzgarnos, va a acogernos a Él mismo. Pero mucho mejor es arrepentirnos. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Cristiano, si hoy, en este momento, te das cuenta que has caído de la gracia, que estás poniéndote de nuevo el yugo de esclavitud, que por este motivo no tienes gozo en tu vida, ahora, en este momento, arrodíllate delante de Dios y pídele perdón. Arrepiéntate. Dios, he pecado contra ti porque me he aflojado de Cristo. Estoy dejando a Cristo para buscar vivir mi propia vida, para poder justificarme a mí mismo. Pero Dios, te necesito. Yo sé que Cristo murió por mí, por todos mis pecados. Y lo necesito para mi vida diaria. Y eso es la reacción correcta. Cuando caemos en esa tendencia de querer ponernos de nuevo al yugo de esclavitud, arrepentimiento es la respuesta correcta. La primera posibilidad para el ser humano es separado de Cristo. Y eso es nuestra condición natural. Así nacimos separados de Cristo por causa del pecado. Y vivimos separados de Él hasta que hay un nuevo nacimiento. Si nacimos de nuevo, ya somos parte de la familia de Dios, somos salvos. Pero incluso como cristianos podemos aflojarnos de Cristo, podemos desligarnos de Cristo y estar buscando vivir o regresar en el yugo de esclavitud. Pero la segunda posibilidad para el ser humano es que sea justificado en Cristo Jesús. Justificado en Cristo por la fe. Esto es lo que vemos en el versículo 5 y versículo 6. Podemos estar separados de Cristo o podemos estar justificados en Cristo. Y así dice el versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Si la religión es un yugo de esclavitud, ¿qué es la libertad? Si la religión es esclavitud, ¿qué es la libertad? ¿Qué es el opuesto? ¿Qué es lo correcto o lo bueno que buscamos? Creo que el versículo 5 nos da una buena definición de lo que es la libertad. Dice el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. El Espíritu de Dios es quien obra en nosotros para que busquemos a Dios. Si tú eres salvo es porque el Espíritu Santo un día tocaba tu corazón y te dijo, despiértate, mira, considera a Dios, considera tu vida. Considera que hay una eternidad y vas rumbo al infierno. Alguien nos predicó la palabra, pero fue el Espíritu que tocó nuestro corazón. Y esa es la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pues nosotros, por el Espíritu, necesito un púlpito para pegar. ¡Tum, tum, tum! Por el Espíritu ha obrado en ti.
¿El Espíritu ha obrado en tu corazón? Hoy Él es experto, Él es profesional, es lo mejor en cumplir con su ministerio. Y Él tiene el ministerio de convencernos del pecado, de justicia y de juicio. Y lo hace eficazmente, ¿verdad? Él obra en nuestros corazones, llamándonos a la salvación. Incluso como cristianos, el Espíritu nos ayuda. No solamente obra en la vida de los incrédulos para provocarles a la salvación, sino también obra en nosotros, los creyentes. Dice Pablo, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe esperanza de la justicia. Entonces Él está obrando en nosotros para que tengamos esperanza. Tú eres guiado por el Espíritu hoy para buscar a Dios, para tener esta esperanza. Eso es algo maravilloso, que el cristiano, dentro de una plaga mundial, con mucha aflicción a todas partes, que el cristiano podemos tener esperanza. Tenemos esperanza firme, porque el Espíritu ha obrado en nosotros. Tenemos una esperanza fijo, una esperanza fuerte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obra en nosotros. Por el Espíritu aguardamos la esperanza de la justicia. Y eso es nuestra esperanza. No es que algún día vaya a ser rico, que algún día ya vaya a tener mucha salud si estoy enfermo. ¿Cuál es mi esperanza? La esperanza del creyente es que ya sea justificado delante de Dios. Y eso nos da paz, gozo, todas las bendiciones que recibimos es porque somos ya justificados. Dice el versículo 5, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y eso es una esperanza verdadera. No es una esperanza, bueno, ojalá que sea. No, es una esperanza firme. Que nosotros en Cristo tenemos la justicia de Dios. Tenemos la justicia de Dios. No la justicia de quién. No tengo la justicia de algún líder. No tengo la justicia de alguna religión. Tengo la justicia de Jesucristo. Porque tengo fe en Él. Y es justamente lo que dice el versículo 5, por fe. Por fe tenemos la esperanza de la justicia. El Espíritu obra en nosotros y creemos, gracias a su convicción, a su confirmación, creemos, confiamos en Cristo. Y eso produce una esperanza increíble. Que ahora Cristo tomó mis pecados sobre Él mismo en la cruz, cuando murió por mí. Y Él me entrega a mí su justicia. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Yo tengo la justicia de Cristo. No porque merezco, no porque he hecho algo bueno, sino porque Cristo me amó y puso su vida por mí. Y solamente he recibido, he creído, he aceptado, he confiado. Es interesante lo que dice versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es interesante porque tenemos en Gálatas, Pablo está escribiendo a los Gálatas que son gentiles. Pero había presente en Galacia estos judaizantes, personas de la religión judía que fueron predicando a los gentiles diciendo, ok, tú puedes también ser aceptado por Dios, pero tienes que hacerte judío. Por eso se llaman judaizantes. Estaban predicando la ley, estaban predicando la circuncisión, o sea, la señal de los judíos, confirmando que eran judíos. Y por eso es interesante el versículo 6, porque dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. Esto es, los judíos. La circuncisión representa a los judíos. Ellos se jactaron de ser el pueblo de Dios, se jactaron de ser hijos de Abraham,
se jactaron de estar ahí, el pueblo escogido. Pero Pablo dice, no, la circuncisión no vale. Entonces los gentiles están ahí al lado diciendo, Pablo dice que no vale esto. Entonces el ser no judío, eso sí vale. Nosotros estamos bien entonces. Pero ¿qué dice el versículo 6? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Entonces los gentiles nos quedamos boca abierta. Entonces si no es ellos, ni es nosotros, ¿qué vale? Nadie vale nada. Mire lo que dice el versículo 6. Sino la fe que obra por el amor. ¿Qué es lo que vale? La fe. Puede ser judío o ser parte de la circuncisión. Puede ser gentil, parte de la incircuncisión. Lo que vale realmente es, sea lo que sea la condición carnal, que seamos de la fe. Es la fe en Jesucristo que vale. Y eso es lo que debe orientarnos en nuestra vida diaria. No importa si sea gentil, que sea judío, lo que es importante es que seas hijo de Dios, que tengas fe en Cristo. Eso es lo que sí vale, lo que tiene peso, lo que tiene valor, es que seas de la fe. Sino la fe que obra por el amor, eso es lo que vale, que tengas fe. En este momento, ¿tú tienes fe? ¿Tú tienes fe en Cristo? ¿Tú tienes confianza completa en Cristo? Dejando de confiar en cualquier otra persona, cualquier otra religión, cualquier otra cosa, cualquier obra tuya. Toda tu confianza, toda tu fe está puesta en Cristo. Si este es el caso, amén. Gloria a Dios. Pero si dices, bueno, no estoy seguro, debes considerar, no vale tu religión, no vale tu raza, no vale tu prosperidad, no vale tu nacionalidad, no vale nada menos tu fe en Jesucristo. Así dice la Biblia. Entonces, si tienes dudas, cree en el Señor Jesucristo. Él ha hecho todo lo necesario cuando murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Él hizo todo lo necesario, tomando sobre Él el castigo de nuestro pecado. Y fue sepultado y resucitó al tercer día. Él resucitó y vive. Él triunfó sobre la muerte y sobre el pecado tuyo cuando Él resucitó. Él es victorioso. Ahora, la pregunta es, ¿has creído en Él? ¿Has confiado en Él? Si rechazas a Cristo, Él claramente dice que va a rechazarnos a nosotros. Pero si crees en Él, te recibe como su hijo. Eso es lo que es lo maravilloso de la palabra de Dios, de la muerte del Señor Jesucristo. Nos da esperanza. Pero considera lo que dice aquí en el versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Debemos tener una fe eficaz, una fe que obra, que funciona, una fe que produce. Si dices, yo creo en Jesucristo, como todo el mundo, yo creo en Jesucristo, pero ¿tu fe obra? ¿Tu fe tiene evidencia? La fe que obra, dice al final, por amor. La religión, como yugo de esclavitud, nos mantiene con temor, nos mantiene en terror de equivocarnos, de fracasarnos, de hacer algo equivocado y no cumplir con los requisitos. O sea, la religión mantiene a la persona atemorizada. Por eso cuando hablamos de la fe, de la salvación en Cristo, se llama libertad. Porque estamos libres de sentir, ok, tengo que cumplir todos los requisitos. Eso ya no está, no es necesario, no es posible. No es posible cumplir todos los requisitos para estar en el cielo.
por tu propia cuenta. Pero Cristo lo hizo. Él ha hecho todo lo necesario por ti. Y por eso tenemos libertad en Él. Vemos claramente que si uno tiene fe en el Señor Jesucristo, que lo ha confiado en Él, solamente confiando en Jesucristo y nada más, tenemos esperanza. Somos justificados en Cristo Jesús por la fe. En nuestra vida realmente hay dos opciones. Todos nosotros, los que estamos aquí presentes, los que estamos escuchando en el video, solamente tenemos dos opciones. O estamos en el yugo de la esclavitud, o estamos justificados en Cristo. Son dos opciones. ¿Dónde te encuentras hoy? Si sigues viviendo bajo el yugo de la esclavitud, te animo a abrir tus ojos, mirar alrededor y decir, ¿qué estoy haciendo? Cuando Cristo te ofrece su mano y Él dice, cree en mí y sé salvo. Tenga libertad. Confía en mí que te puedo salvar. Deja todas esas reglas, estas leyes, estos trámites. Deja todo esto porque no va a servirte y confía en mí porque yo sí te puedo dar justicia. Si esta mañana estás viviendo en la esclavitud de alguna religión o de ninguna religión, confía en el Señor Jesucristo. Si tienes dudas, si tienes preguntas, escríbenos en la página de Facebook o un mensaje privado o a mi número de WhatsApp, lo que sea. Comunícate con nosotros. Estamos aquí para ayudar con cualquier duda espiritual que tengas, para que puedas conocer a Cristo y creer en Él. Nosotros no tenemos las llaves del cielo. Aquí está el secreto. Es un secreto abierto. Cristo murió por nosotros y resucitó. Crees en Él y tienes la justicia. Cristiano, tú que estás en libertad, estás aflojándote de Cristo. Ahora estamos en un tiempo difícil, en momentos difíciles en la vida. Para muchas personas esta cuarentena no es fácil. ¿Qué estás haciendo? Quizás has regresado a una costumbre tradicional, algo que es de la religión anterior, de la vida anterior. Quizás no estás corriendo a la religión, quizás estás corriendo al mundo, buscando ánimo, buscando alivio en las cosas mundanas, las cosas vanas del mundo. Te animo a examinarte y considerar de dónde has caído, arrepentirte y busca de nuevo a Dios. Cristo está ahí esperando. Él no te afloja a ti. Si tú te aflojas de Él, eso es otra cosa. Pero Él no te va a dejar porque tú eres su hijo. Él te ama, ha invertido tanto en ti. Confía en Él, arrepiéntete. Él considera toda nuestra vida. No podemos esconder nada de Él. En vez de decir, uy, qué temor, qué terror, que Dios me ve. Mucho mejor es decir, Dios, viéndome, me amas y quieres que esté contigo. Me arrepiento. Las opciones están disponibles. Podemos vivir en esclavitud o podemos estar en libertad. ¿Cuál escoges tú? Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y te ruego por cualquier persona que esté escuchando que todavía no haya creído en el Señor Jesucristo. Haz tu obra con tu Espíritu Santo, tocando su corazón para que pueda creer. Padre, también te pido por los cristianos, ayúdanos, porque somos propensos a aflojarnos y desligarnos de Cristo para regresar al yugo de esclavitud. Intentar a vivir diariamente por nuestro propio poder y nos olvidamos de ti, nos olvidamos de Cristo.
haz tu obra en cada uno de nosotros, Padre, para que comprendamos de dónde hemos caído, para que podamos arrepentirnos. Gracias por tu misericordia infinita, por tu amor eterno. Gracias porque cuando nos arrepentamos, estás ahí para recibirnos de nuevo, con los brazos abiertos. Muchas gracias, Padre. Sigo obrando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por estar conectados. Tengo algunos anuncios antes de desconectarte. Si estás escuchando en vivo, ya en unos 15 minutos vamos a tener escuela dominical en Zoom. Entonces ya mandé el código en el chat de WhatsApp, puedes conectarte y vamos a comenzar escuela dominical en 15 minutos. También olvidé mencionar antes, pero voy a anunciar ahora, que los niños tienen sus deberes en el grupo de WhatsApp, también está publicado y estoy poniendo en el canal de YouTube, estoy poniendo los videos de los títeres. Entonces los adultos, si queremos ver lo que están viendo los niños, también podemos espiar, no hay problema. Podemos ver a los títeres, pero es principalmente para los niños, ¿ok? Entonces pueden estar ahí haciendo sus deberes los niños durante el tiempo de escuela dominical. Está allí en el chat y en YouTube está el video, ¿ok? Estemos conectados el día miércoles también. Vamos a estar aquí en este mismo medio. Vamos a tener a las 7 de la noche el día miércoles, si el Señor permite. Vamos a continuar con otro mensaje de la palabra de Dios, ¿ok? Nada más que decir, muchas gracias por estar conectados y bendiciones y nos vemos pronto. Cuídense.